Bienvenidos a esta capacitación de transparencia activa. Durante esta jornada vamos a ver la instrucción general número 11 sobre transparencia activa, que en general podemos señalar que no establece nuevas obligaciones, sino que más bien desarrolla las que ya estaban señaladas. Y además vamos a hacer referencia al oficio 431 que emitió el Consejo relativo a las obligaciones de transparencia activa en el ámbito municipal. Lo primero que debemos saber es en qué consiste la transparencia activa. Transparencia activa es el deber permanente que tienen los organismos obligados por la ley de publicar determinada información que está señalada en el artículo 6 y 7 de la Ley de Transparencia y en la instrucción general número 11. Este deber de actualización es mensual y debe realizarse dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Estamos hablando de los 10 primeros días hábiles, no del día 10 hábil, por tanto deben, para hacer este conteo, descontarse los días sábados, domingos y festivos. Vamos entonces ahora a comenzar con la instrucción general número 11. Vamos a ir viendo cada uno de los 14 puntos que se señalan en la instrucción y respecto de ellas vamos a ir haciendo las precisiones que se consideren más relevantes. Vamos a ir entonces al punto 1.1 relativo a los actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial. Lo primero que debemos señalar es que nos referimos a los actos y documentos dictados por el propio servicio, en este caso por la municipalidad, y no respecto de actos dictados por otro organismo. ¿Desde cuándo rige esta obligación? Deberán publicarse los actos que han sido publicados en el Diario Oficial desde la entrada en vigencia de la ley, esto es, desde el 20 de abril del 2009 a la fecha. Esta indicación deberá hacerse respecto de cada uno de los actos, señalando el tipo de acto, señalando el número de la norma y otras indicaciones que están señaladas en el punto 1.1. En el caso que la norma se haya modificado o derogado, deberá hacerse mención expresa y también dar acceso al link del documento. Ese link al documento podrá ser direccionado a la página de Ley Chile o un documento PDF. Como buena práctica, ustedes podrán publicar además actos y documentos publicados en el Diario Oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 20 de abril del 2009. Esto como buena práctica, es decir, que no es obligación y al momento de la fiscalización no suma ni resta puntaje. Luego vamos al punto 1.2 que se refiere a las potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y o tareas del organismo respectivo y el marco normativo aplicable. Aquí nos estamos refiriendo a las facultades, funciones o atribuciones de la municipalidad como unidad. Y nos referimos a todo tipo de atribuciones, cualquiera sea su denominación. Para esto deberemos presentar la información en una planilla que dé cuenta de cada una de las facultades, funciones o atribuciones que tiene otorgada la municipalidad y señalando la norma en la cual se otorgó esa facultad, función o atribución y un link al documento. El Consejo estima que como mínimo las municipalidades debiesen tener en este punto el artículo 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por su parte, en el apartado de marco normativo tendremos que publicar todo otro tipo de normas en las cuales se determine el actuar de la municipalidad, independiente de la denominación de esas normas, y tendremos que separarla por una parte poniendo las normas orgánicas del servicio en la parte superior de la planilla y posteriormente todas otras normas que establezcan potestades. En la parte orgánica deberemos poner la ley que creó el servicio y su reglamento orgánico, ordenadas primero de forma jerárquica, es decir, las normas que tengan primacía en la pirámide normativa deben ir en la parte superior de la tabla y luego en forma cronológica. Lo mismo respecto de las normas que establecen otras potestades que no son orgánicas propiamente tales, deben estar señaladas posteriormente de las normas orgánicas y ordenadas de forma jerárquica y luego cronológicamente. Es importante señalar que en el marco normativo no se deben incluir normas de general aplicación, es decir, por ejemplo, nosotros como Consejo no tenemos que publicar dentro de nuestro marco orgánico la Constitución, ya que en ella no se nos establecen facultades, funciones, atribuciones, distinto a lo que ocurre con las municipalidades.
Y por su parte, la municipalidad no deberá publicar la ley de transparencia, que si bien le establece obligaciones, no le establece facultades, funciones o atribuciones. El oficio 431 estableció cuáles eran las normas que como mínimo debían estar publicados en esta sección en las municipalidades, y para ello señaló que como normas orgánicas debiesen estar publicadas los artículos 118 a 122 de la Constitución Política de la República, la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y los reglamentos municipales de organización interna. Esto es lo que dice relación con las normas orgánicas de la municipalidad. Luego, en las otras normas relativas a potestades, responsabilidades o funciones, el Consejo señala una lista bastante extensa de la normativa que debiese estar en ese apartado. Normativa que deberá ordenarse de forma jerárquica y luego, frente a dos normas de igual jerarquía, de forma cronológica. Dentro de ellas se encuentran la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, la Ley 19.754 que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios, la Ley 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, la Ley 18.883 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, la Ley 18.290 sobre Ley de Tránsito, entre otras. En ese oficio además se señalan otras normativas que debiesen estar publicadas en este apartado. Vamos ahora al punto 1.3, que se refiere a la estructura orgánica del organismo y a las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos. Y aquí está la diferencia con el punto anterior, que se refería al punto anterior a las facultades, funciones y atribuciones de la municipalidad como unidad, pero ahora nos referimos a los órganos internos de la municipalidad. ¿Cómo se presenta la información? Se presenta en primer lugar en un organigrama que tendrá señalados todas las unidades u órganos internos de la municipalidad, independiente de la denominación que éstas tengan, llámese dirección, unidad o departamento, y deberán presentarse en este organigrama. En segundo lugar, tendremos que publicar una planilla que dé cuenta de las facultades, funciones u atribuciones que se le han dado a cada una de esas unidades internas a través de una ley. Es decir, que en este punto solamente debemos incluir las facultades, funciones y atribuciones otorgadas por ley a los órganos internos de la municipalidad. Como buena práctica, es decir, como recomendación, el Consejo estima que este organigrama, que es obligación que esté en la página web, pueda tener la característica de ser interactivo. Es decir, que cuando la persona se posicione sobre una unidad o dirección, por ejemplo, dirección de obras, pueda ver cuáles son las facultades, funciones y atribuciones que se le han otorgado. También el Consejo estima como buena práctica de que se pueda visualizar el nombre de la persona que ejerce la jefatura de esa unidad o dirección. Además, se considera una buena práctica, ya en el campo de las funciones y en la planilla, que no solo se publiquen las facultades, funciones o atribuciones otorgadas por ley, sino aquellas que hayan sido dadas por un cuerpo normativo de rango inferior, como podría ser un decreto o algún reglamento. Vamos ahora a ver acá en la página web el organigrama de la Municipalidad de Panguipulli, donde podemos ver que se visualizan cada una de las direcciones y departamentos que forman parte de la municipalidad. Esta es la forma de publicar un organigrama. Este organigrama puede estar en un sistema PDF o bien en un sistema Flash o algún sistema computacional que permita visualizar. Y en lo que dice relación con la estructura orgánica del servicio, tenemos por ejemplo acá a la Municipalidad de Peñalolén, que describe cada una de las direcciones u unidades que tienen otorgadas facultades, luego señala cuáles corresponden, cuál es el artículo de la ley que indica esa facultad, función, atribución y un link al documento. Vamos ahora al 1.4 relativo al personal de planta, contrata, código del trabajo y honorarios con las correspondientes remuneraciones. Lo primero que hay que señalar acá es que deben publicarse todas las contrataciones que realice de personal que realice el servicio, independiente de la calidad jurídica a que se refiera, ya sea planta, contrata, honorarios.
Y en el caso de las municipalidades que no tengan traspasados los servicios de salud, educación y cementerios, también deberán publicar esta información de forma desagregada en su página web. En este punto deberán publicarse variada información relativa al nombre del funcionario, grado, estamento al que pertenece, y en cada uno de ellos se deberá cumplir con los requisitos que señala el punto 1.4 de la Instrucción General número 11. Nos vamos a referir ahora a la remuneración, al salario. La remuneración tiene que ser de acuerdo al grado o escala de remuneraciones, que también tiene que estar publicada en la página web. Deben ser coincidentes. Se debe señalar la remuneración bruta mensualizada que tiene derecho cada funcionario, incluyendo las asignaciones especiales. Por su parte, se deberá señalar también en otra columna las asignaciones especiales a que tiene derecho cada funcionario. Y para eso, para facilitar la publicación de la información, es que el Consejo ha señalado que puede publicarse a través de números o códigos, siempre y cuando en la parte inferior de la planilla se haga una referencia a qué corresponde cada número que tiene asignado el funcionario. También es obligación publicar las horas extraordinarias, siempre y cuando tengan las características de ser habituales y permanentes, y van a tener dicha característica cuando el funcionario realice horas extraordinarias en 4 meses de forma consecutiva y en el mismo año calendario. Por tanto, aquí hay que determinar si efectivamente se prestaron estas horas extraordinarias con las características de ser habituales y permanentes. Por ejemplo, si un funcionario presta horas extraordinarias en los meses de noviembre y diciembre de un año y luego en enero y febrero, se cumple con las características de ser en 4 meses de forma consecutiva, pero no en el mismo año calendario, por tanto no se genera la obligación de publicarlos. Sin perjuicio de lo anterior, como debe al momento de configurarse la habitualidad y permanencia de las horas extraordinarias publicarse en la página web en el mes en que efectivamente se pagaron las horas extraordinarias, es decir, hay que modificar las planillas de los meses anteriores, el Consejo recomienda como buena práctica de que se publiquen las horas extraordinarias aun cuando no tengan las características de habituales y permanentes. Respecto de las que son obligaciones, es decir, cuando tengan estas características de habitualidad y permanencia, si es pertinente se deben separar entre horas diurnas y nocturnas. Vamos a las buenas prácticas respecto del ítem 1.4. En primer lugar, vamos a decir que ustedes pueden publicar en una columna adicional o en otro documento información respecto del funcionario como su remuneración líquida. Además, respecto de las autoridades del respectivo organismo que no tienen la calidad de funcionarios públicos, ustedes pueden publicar determinada información respecto de ellos. Por ejemplo, acá en el Consejo para la Transparencia publicamos información relativa a nuestros consejeros. Publicamos sus nombres, su remuneración bruta, su remuneración líquida, el decreto de nombramiento, cuando comienzan y terminan sus funciones y sus declaraciones de patrimonios e intereses. Respecto de este punto, me refiero a las declaraciones de patrimonio e intereses, se considera una buena práctica el que se publiquen en esta sección las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios que están obligados a presentarlas, teniendo la prevención de tarjar los datos de carácter personal, ya que en las declaraciones de patrimonio e intereses aparecen los RUT de los funcionarios, los domicilios y en ocasiones las direcciones de los bienes inmuebles que ellos poseen. Todos esos datos que corresponden a datos de carácter personal deben ser tarjados antes de proceder a su publicación. Por último, también se considera una buena práctica la publicación de los viáticos que percibe cada funcionario. Por ejemplo, acá tenemos la página del Consejo para la Transparencia. En la sección superior podrán ver nuestro banner de transparencia activa, que es el del portal de transparencia, y ya en la parte interna de nuestra transparencia activa podemos ver que publicamos nosotros nuestro personal en personal sujeto al Código del Trabajo. Cuando ingresamos a él podemos ver la planilla que cumple con todos los requisitos del 1.4 obligatorios y también con muchas de las buenas prácticas. Por ejemplo, acá
nosotros publicamos la remuneración líquida mensualizada que corresponde a cada funcionario. También publicamos las horas extraordinarias, aun cuando no tengan la calidad de habituales y permanentes, y los viáticos que perciben los funcionarios. Publicamos además las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios obligados a presentarlas. Por ejemplo, acá tenemos una declaración de intereses donde se ve que está atajado tanto el RUT del funcionario como el domicilio. Esta es la forma de publicar las declaraciones de patrimonio e intereses en el caso que el servicio estime necesario cumplir con esta buena práctica. Ahora vamos al punto 1.5 relativo a la contratación para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, contrataciones de estudio, asesorías y consultorías. En definitiva, nos referimos a las compras que realiza el servicio. La regla general es que esta información se publique a través de la página web www.mercadopublico.cl. Y en dicha página, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, se tendrá que cumplir con determinada información. Todas las otras compras que realice el servicio que no se publiquen a través de la página de Mercado Público deberán publicarse en otra planilla denominada Otras compras. En dicha planilla se tendrán que señalar algunos datos como la individualización del acto que aprueba el contrato, la individualización de los contratistas, la individualización de los socios o accionistas principales, el objeto, monto, duración del contrato y link al documento. Aquí, como una nueva obligación de transparencia activa, se debe publicar dos planillas. Una planilla correspondiente a las otras compras relativas a bienes muebles y una planilla correspondiente a las otras compras relativas a bienes inmuebles. El link a Mercado Público debe llevar directamente a la información del servicio que está publicando. Así, en el ejemplo, vemos la página de la Ilustre Municipalidad de La Serena, donde además se señala en la parte superior derecha que estamos dentro de la ley de transparencia. Acá la información se muestra de un año calendario, es decir, desde el 2013 a la fecha actual al 2014. Y podemos ver en primer lugar todas las licitaciones públicas adjudicadas en la fecha. Además, podremos ver con este trabajo que se hizo conjuntamente con la Dirección de Chile Compra, que en la página se pueden visualizar las órdenes de compras emitidas por el servicio, así como también los contratos que se encuentren subidos en esta plataforma. Vamos al punto 1.6 relativo a las transferencias de fondos públicos que efectúen sin contraprestación recíproca de bienes o servicios. Y esta es la diferencia fundamental con el punto anterior, ya que en las compras el servicio transfiere dinero y a cambio se le otorgan bienes o servicios. En cambio, en las transferencias, la municipalidad transfiere dineros pero no recibe nada a cambio. La regla general es que las transferencias que están regidas por la ley 19.862, que establece el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, deben publicarse a través de la página web www.registros19862.cl. Igual que en el caso anterior, cuando uno ingresa a esta página web debe mostrarse directamente la información de la municipalidad. Todas las otras transferencias que no se publiquen en esta página web deberán ser publicadas en otra planilla que dará cuenta de la transferencia, su monto, el objetivo, la imputación presupuestaria y la entidad receptora, entre otros ítems a informar. Nos estamos refiriendo en las transferencias de fondos públicos a las transferencias corrientes o de capital del subtítulo 24 y 33. En el caso de las municipalidades, si ella cuenta con una corporación municipal, debe publicar las transferencias de fondos que realiza, así como también deberá publicar todas las transferencias relativas a fondos, subsidios y becas, es decir, que deben publicarse este tipo de transferencias asociadas a ayudas sociales sin perjuicio de que deban publicarse posteriormente en el punto 1.9. En el ejemplo vemos la página de la Municipalidad de La Serena, donde tienen el registro de la ley 19.862 y lleva directamente a la información de la municipalidad. Esta es la forma en que debe publicarse las transferencias.
vamos al punto 1.7 relativo a los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. Entendemos que en este punto existen bastantes dudas respecto a lo que se debe publicar y lo que no. Por tanto, vamos a partir con un concepto de actos con efectos sobre terceros y vamos a decir que son los actos administrativos emitidos por la respectiva autoridad, en este caso el alcalde, que afectan los intereses de personas ajenas al organismo. En primer lugar, vamos a decir que estas personas pueden ser naturales o jurídicas, y en segundo lugar vamos a precisar que se trata de personas ajenas al organismo. Por tanto, en este punto no deben publicarse actos que aprueben documentos relativos a los funcionarios. Por ejemplo, no deben publicarse los actos que aprueban los feriados legales o los permisos administrativos o los cometidos funcionarios. Esos actos no se publican en transparencia activa. Sí se publican todos los actos que afecten los intereses de terceras personas, pero esta afectación no es en el sentido de causar daño, sino que es dicho en un sentido jurídico. ¿Ya? Van a afectar los intereses de las personas en el caso que les impongan obligaciones, les creen, modifiquen o extingan derechos. Vamos a dar ejemplo de cada uno de ellos para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Un acto va a imponer obligaciones cuando le imponga una carga a ese tercero ajeno al municipio. Por ejemplo, en el caso que se dicte un acto en que se fijen los costos de los derechos de aseo y recolección. Es decir, ustedes le imponen la obligación, la carga a ese vecino de la comuna de tener que pagar una cantidad de dinero porque le retiren la basura. Luego, ustedes crearán derechos si frente a una vacante de un cargo dentro de la municipalidad se estima necesario llamar a concurso público. Ese acto que llama a concurso público o que aprueba las bases le crea el derecho a esa persona de participar en el concurso. Van a modificar un derecho en el caso en que la municipalidad, por ejemplo, haya establecido una concesión territorial y posteriormente decida modificarla, ya sea extendiendo o reduciendo el terreno al cual hacía referencia. Y van a extinguir derechos de forma permanente o transitoria. De forma permanente, por ejemplo, en el caso que decidan caducar esa concesión o dejarla sin efecto, es decir, se le quita completamente el derecho a usar esa parte del territorio, o de forma transitoria, por ejemplo, en el caso que decidan cerrar una calle para hacer algún tipo de actividad y estén por un periodo acotado de tiempo restringiendo el derecho de tránsito. ¿Cómo se informa estos actos? Se deben informar por materias, es decir, las municipalidades debiesen tener dentro de actos con efectos sobre terceros distintos ítems que se refieran a cada uno de los diversos tipos de actos con efectos sobre terceros que emiten. Luego, dentro de cada una de esas planillas, la información deberá ordenarse cronológicamente. ¿Qué quiere decir esto? El acto más nuevo tiene que estar sobre el acto más antiguo y siempre debe haber un link al documento. Quedan excluidos de esta sección los actos que una ley de quórum calificado haya declarado secreto y los datos personales. Por tanto, al momento de subir algún acto con efecto sobre tercero, específicamente el link al documento, deben poner cuidado en cuanto a atajar los datos de carácter personal como RUT, teléfonos o direcciones que puedan aparecer en ellos. Vamos a ver ahora en la siguiente lámina que el oficio 431 del Consejo señaló que actos con efectos sobre terceros debían como mínimo publicar las municipalidades y señaló que debían estar publicadas las patentes comerciales, tales como de alcoholes, industriales y profesionales, los permisos municipales, los derechos municipales, las concesiones, ya sean territoriales, de servicios y de administración, los permisos de obra, tales como los de aprobación de anteproyecto, de obra nueva, de ampliación y los certificados de recepción de obra definitiva, y además los concursos públicos de personal municipal. Respecto de las actas del Consejo Municipal, que en general se ha entendido que son un acto con efecto sobre tercero, debemos señalar que el Consejo para la Transparencia estima
que no son un acto con efecto sobre tercero, ya que el acta del Consejo Municipal no es el que afecta los intereses de las personas ajenas al municipio, sino que será el acto administrativo en virtud del cual se ejecuta ese acuerdo el que deba publicarse en esta sección. En el ejemplo anterior de cerrar una calle para realizar actividad física, esto se acuerda en el Consejo Municipal y queda constancia de ello en el acta. Pero esto propiamente tal no produce efectos sobre terceros, sino que va a ser el acto administrativo en virtud del cual se decreta el cierre de la calle, el que debe publicarse en transparencia activa, ya que es él el que produce la afectación de los derechos de las terceras personas. Vamos ahora al punto 1.8 relativo a los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios del órgano. Lo que debemos publicar acá son todos los servicios que la municipalidad otorga a la comunidad. La regla general acá es que la publicación se realiza a través de Chile Atiende, pero esto es respecto de los órganos de la Administración Central. El resto de los servicios que no publiquen su información a través de Chile Atiende tendrán que hacerlo a través de una planilla que dará cuenta de cuál es el servicio que otorga la municipalidad, cuáles son los requisitos para acceder a él, si ese servicio es realizable en línea o no, si es gratuito o no, el lugar de realización y un link a mayor información. Vamos ahora en la siguiente planilla a ver los trámites y servicios que tiene definido el Consejo para la Transparencia. Nosotros definimos 4 trámites y servicios. El primero de ellos, la capacitación presencial y a distancia. El segundo, el reclamo por denegación de acceso a información. El tercero, el reclamo por transparencia activa. Y el cuarto, las solicitudes de acceso a información. Estos son los 4 servicios o trámites que se pueden realizar ante el Consejo para la Transparencia. Por tanto, señalamos una breve descripción del acto, luego los requisitos y antecedentes necesarios para acceder a él. Señalamos si el trámite es realizable en línea, que en este caso la respuesta es afirmativa, por tanto en esa misma columna señalamos el link. Luego señalamos los trámites a realizar en las etapas con que cuentan estos servicios, el valor, que en el caso del Consejo son sin costo, el lugar donde se pueden realizar de forma presencial y un link a mayor información. El oficio 431 señaló para este punto cuáles eran los trámites y servicios que debiesen publicar al menos las municipalidades e indicó que debiesen estar el trámite necesario para obtener o renovar la licencia de conducir, el trámite para obtener el permiso de circulación, el trámite para permiso por comercio ambulante, el trámite para obtener la confección del informe social en el caso de los deudores de agua potable, el trámite para obtener la limpieza de micros basurales y el trámite necesario para obtener la confección de la ficha de protección social. Vamos ahora al punto 1.9 relativo al diseño, montos asignados y criterios de accesos a los programas de subsidios y otros beneficios y las nóminas de los beneficiarios de los programas sociales. Acá la información se tiene que informar desagregada en 2 apartados, uno relativo a los programas, subsidios o beneficios y otro a la nómina de los programas sociales en ejecución. Vamos a partir por el primero. En esto deberemos indicar el nombre del programa, subsidio o beneficio que otorga la municipalidad, la unidad que gestiona ese programa, cuáles son los requisitos necesarios para postular, los montos globales asignados al programa, los plazos de postulación, los criterios de evaluación, los plazos de resolución, entre otros. Además, deberá señalarse la individualización del acto que creó dicho programa, el objeto del subsidio o beneficio y un link a mayor información. Esto es lo que dice relación con los programas de subsidios o beneficios. En otro apartado deberá publicarse la nómina de los beneficiarios de los programas sociales en ejecución. Esa nómina deberá contener el nombre completo de los beneficiarios, el acto mediante el cual se otorga el beneficio y cuál es el beneficio que se otorga. Deben tener cuidado de no publicar en esta sección datos de carácter personal como el nombre, el domicilio o el teléfono, y especial cuidado en el punto al que se refiere al link al documento que otorga el beneficio. También debemos señalar que si el programa social
Dice relación con datos de carácter sensible, no es obligación publicar la nómina de los beneficiarios de ese programa, sino que bastará con indicar el número total de beneficiados y la causal de exclusión específica. Finalmente, deberemos señalar que en el caso de que la municipalidad solamente actúe como colaborador para la entrega de los servicios, no será obligación publicar toda la información anterior, sino que esa información debe ser publicada por el organismo con cuyos recursos se sustentan dichos beneficios. Y ustedes, como buena práctica, podrán publicar en su página web un link a la página web del organismo que otorga en definitiva el subsidio o beneficio. El oficio 431, por su parte, indicó cuáles son los beneficios otorgados directamente por la municipalidad que debiesen estar publicados en esta sección y señaló las becas municipales, tales como el beneficio de transporte escolar, becas de apoyo a la educación, entrega de útiles escolares y uniformes, la devolución de los derechos municipales de aseo domiciliario, los subsidios de agua potable, el subsidio para la compra de medicamentos, el otorgamiento de medicamentos y los beneficios de turismo para el adulto mayor. Respecto de estos subsidios o beneficios deberá publicarse tanto el programa como la nómina. Ahora bien, respecto de subsidios o beneficios en que el organismo actúe como colaborador, como es el caso de los subsidios de MIMBU o de la beca Presidente de la República, que pertenece a la JUNGI, la obligación de publicar recae en dichos organismos, entiéndase Ministerio de Vivienda y Urbanismo y JUNGI. Ustedes, como buena práctica, podrán establecer un link que lleve la información de las páginas de dichos servicios. Vamos ahora al punto 1.10 relativo a los mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana son todas aquellas instancias en que se requiere o se estima necesario conocer la opinión de la sociedad civil dentro de un procedimiento de toma de decisiones. Así, por ejemplo, se determinara necesario construir una cancha dentro de la comuna y quisiera saber el alcalde dónde sería más oportuno construirla. Pudiese hacer para ello una consulta pública o llamar a un foro de los ciudadanos para saber en qué lugar pudiese construir la cancha. Cada uno de los mecanismos de participación ciudadana deberán ser publicados en una planilla que dé cuenta de cuál es el mecanismo, cuál es el objetivo, cuáles son los requisitos para participar en ella y un link a mayor información. Además, si el servicio cuenta con un consejo consultivo, deberá publicarse aparte la forma de integración de ese consejo consultivo, el nombre de los consejeros y su representación o calidad. Además, dentro de los mecanismos de participación ciudadana y en un link aparte, deberá publicarse la norma general de participación ciudadana si se hubiese dictado. En el caso de las municipalidades, de acuerdo al artículo 93 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, debiesen haber dictado una ordenanza municipal sobre este tema. Si esta ordenanza ya se dictó, debe publicarse en este apartado. Además, respecto de las municipalidades que no tengan corporaciones municipales donde estén traspasados los servicios de salud y educación, deberán publicar los mecanismos de participación ciudadana que han sido determinados por la legislación atingente a cada uno de estos sectores. Así, respecto de la atención primaria de salud, deberán publicar el Consejo de Desarrollo Local de Salud y respecto de la educación municipalizada, los consejos escolares. En la lámina posterior vamos a ver los mecanismos de participación ciudadana definidos por el Consejo. En general nosotros tenemos foros, consultas públicas y cuenta pública participativa, y respecto de cada uno de ellos señalamos el nombre del mecanismo, una breve descripción de su objetivo, los requisitos para participar y un link a mayor información. En el caso del Consejo para la Transparencia no contamos con un consejo consultivo y también lo señalamos de forma expresa en la página web. Vamos ahora al punto 1.11 relativo a la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. En este punto, las municipalidades publican de una forma diversa a como lo hacen el resto de los organismos, y esto se debe a que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece ciertas obligaciones al alcalde respecto de la rendición que debe realizar frente al Consejo Municipal.
Es así que esas obligaciones de rendición de cuentas son las mismas que deben informarse en transparencia activa en la sección relativa al presupuesto. Por tanto, los municipios deberán publicar el presupuesto municipal aprobado por el Consejo Municipal y sus modificaciones. Y en el caso que la municipalidad no tenga corporación, deberá publicar el presupuesto desagregado en el presupuesto municipal, el presupuesto en educación, salud y cementerios. Además, se deberá publicar el balance de la ejecución presupuestaria, el estado de situación financiera, es decir, cómo la previsión de gastos e ingresos se ha ido cumpliendo efectivamente. Y finalmente, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales. En este caso, deberá publicar la municipalidad no solo su información respecto de sus pasivos, sino también de la corporación municipal, sin perjuicio de la obligación que tiene esta última de publicar dicha información en su respectiva página web. En este punto también debemos señalar que como buena práctica se pueden publicar los gastos de representación. Vamos ahora al punto 1.12 relativos a los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo organismo y en su caso las aclaraciones que procedan. Acá debemos publicar el informe final emitido por la Contraloría General de la República o una empresa externa respecto a las auditorías al ejercicio presupuestario. Y en el caso de existir aclaraciones por parte del organismo, también deberán publicarse. Como ejemplo, deben publicarse acá las auditorías a los gastos, a los ingresos y a las transferencias. Como buena práctica, además, es decir, como recomendación, se puede publicar la forma en que el organismo se hizo cargo de las observaciones emitidas en el informe final. Por ejemplo, si en dicho informe se estableció que se estaba realizando mal algún procedimiento dentro de la municipalidad, la forma de hacerse cargo es modificar ese procedimiento y esto podía publicarse como una buena práctica. También se considera una buena práctica publicar las demás auditorías que se hayan realizado dentro del servicio, aun cuando no se refieran al ejercicio presupuestario de la municipalidad. Vamos ahora al punto 1.13 que se refiere a todas las entidades en que tenga participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo. Acá debemos publicar todas las entidades en que la municipalidad tiene algún tipo de participación, independiente de la naturaleza jurídica de esa entidad, es decir, si es pública o privada, nacional o extranjera, con o sin fines de lucro. Por ejemplo, aquí debiesen estar publicados los vínculos que se tienen con la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y la propia Corporación Municipal. ¿Qué tipo de vínculo puede existir entre la municipalidad y estas entidades? Puede ser un vínculo de participación, que puede ser societaria, accionaria o de membresía, un vínculo de representación, es decir, que la municipalidad interviene en los órganos de decisión de la entidad en la que está participando, o un vínculo de intervención, es decir, cualquier otro tipo de participación que no sea dentro de los órganos de decisión. La participación del organismo se hace a través de un funcionario en la calidad de tal, en la calidad de funcionario de determinada municipalidad. No deben publicarse en este punto los convenios de colaboración o cooperación. Por ejemplo, no debe publicarse en este apartado el convenio firmado con el Consejo para la Transparencia. Y además, no deben publicarse en este punto los convenios de encomendamiento de funciones, es decir, los mandatos que se puedan establecer entre distintos organismos. Vamos entonces ahora al relativo a la usabilidad. Debemos señalar que esta es una nueva introducción hecha por la Instrucción General número 11 y dice relación con proposiciones que hace el Consejo para la Transparencia en cuanto a la forma de publicar la información, de modo que permita un acceso expedito y sin mayores problemas por parte de cualquier persona, que no sea necesario que el usuario conozca el funcionamiento del servicio para poder acceder a la información o que tenga que tener vastos conocimientos en Internet. Se ha definido como buena práctica que el banner de transparencia activa se encuentre en un lugar fijo de la página web, o si está en estos rotadores que va pasando la información,
siempre se encuentre visible el banner de transparencia activa. El tamaño de la letra y su color debe ser adecuado para la visualización o en su defecto permitir que sea cambiado. En una materia y en cada una de ellas, cuando se entre a un determinado ítem, por ejemplo, actos con efectos sobre terceros, se debe permitir la posibilidad de volver atrás o a la página principal de transparencia activa. También se considera una buena práctica que se indique algún medio de contacto, ya sea un correo electrónico o un teléfono, donde se puedan notificar la existencia de dificultades técnicas en la página web. Se considera también una buena práctica de usabilidad que la información no esté encriptada, comprimida o disponible en formatos que impidan su reutilización. En caso de emplear archivos que requieran algún programa o visualizador, se recomienda que se publique en la página web la página de donde descargar esos visualizadores o que se puedan disponer en transparencia activa de dichos programas. Vamos a ver ahora otras precisiones. En primer lugar, vamos a indicar que la regla general es que nosotros debemos actualizar la información correspondiente al mes anterior al que estamos realizando la publicación. Por ejemplo, en septiembre debemos publicar en transparencia activa la información de agosto. Pero hay 3 puntos de transparencia activa, 3 ítems que deben estar publicados desde la entrada en vigencia de la ley hasta el mes que corresponde. El primero de ellos es actos y documentos publicados en el Diario Oficial. Esta obligación siempre ha existido. Ahora, la Instrucción General número 11 incluyó 2 nuevos ítems que deben estar publicados desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, y son los actos y resoluciones con efectos sobre terceros y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario. Debemos señalar además que dentro de nuestra página de transparencia activa podemos, como buena práctica, publicar el link que lleve al formulario de solicitudes de acceso a información. Como obligación deberemos tener dentro de nuestra transparencia activa el índice de actos y documentos calificados secretos y reservados, es decir, aquellos actos administrativos mediante los cuales hemos denegado el acceso a la información. Para ello, debemos revisar la Instrucción General número 10 y la Instrucción General número 3. Y además, como obligación, deberemos tener publicado dentro de transparencia activa el acto administrativo que fija los costos directos de reproducción, esto es decir, los costos asociados a las solicitudes de acceso a información. Además, ustedes pueden utilizar transparencia activa para ampliar a otro tipo de información que ustedes consideren relevante de conocer por la sociedad o que sea habitualmente solicitada, y para ello pueden hacerlo en el apartado dedicado a otros antecedentes. Por ejemplo, en ese punto podrían publicar las actas del Consejo Municipal. Además, debemos señalar que dentro de transparencia activa no se pueden establecer restricciones de uso a la información publicada a menos que una ley lo autorice. En caso contrario, no se podrán poner frases en que indique que dicha información no podrá ser reutilizada. ¿Y cómo se fiscaliza la transparencia activa? En primer lugar, vamos a decir que transparencia activa puede ser fiscalizada en cualquier momento por un ciudadano, ya que éste puede ingresar a nuestra página web y verificar que no se está publicando alguna información o que dicha información se encuentra desactualizada y puede presentar el correspondiente reclamo por transparencia activa. El Consejo, por su parte, tiene un proceso de fiscalización mediante el cual va fiscalizando a los diversos organismos de forma sectorizada. Puede fiscalizar en alguna oportunidad a todas las municipalidades, luego a las empresas públicas, luego a los organismos de la administración central. También el Consejo para la Transparencia puede fiscalizar de oficio, esto frente a la presentación de un reclamo por denegación de acceso a información que se refiera a información que no fue entregada o fue denegada y que además debiese estar publicada en transparencia activa. En ese caso también se realiza una revisión de la sección de transparencia activa del correspondiente municipio. Vamos ahora al punto relativo a las infracciones y sanciones. El Consejo para la Transparencia puede imponer sanciones en los siguientes casos: frente a una denegación infundada de información,
frente a la entrega de la información en la forma decretada una vez que ha sido ordenado por decisión del Consejo para la Transparencia y frente al incumplimiento injustificado de las normas de transparencia activa. Las sanciones se imponen previo sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República o por las Contralorías regionales en el caso de los servicios que tienen asiento regional. La sanción es una multa que va desde el 20 al 50% de la remuneración de la autoridad o jefe superior del servicio en el caso de las dos primeras causales. Para el caso del incumplimiento injustificado de las normas de transparencia activa, la sanción es de un 20 al 50% de la remuneración del infractor. Si se persiste en la actitud, se puede duplicar la sanción y suspender en el cargo por 5 días. Debemos señalar que la Instrucción General número 11 realiza una precisión de quiénes pueden ser los infractores de las normas de transparencia activa y para ello señala que puede ser la autoridad, jefatura o jefe superior de servicio, los funcionarios encargados de proveer la información, por ejemplo en la municipalidad, la dirección de obras encargada de entregar la información relativa a los permisos de edificación, los funcionarios encargados de publicar la información, es decir, quienes tienen que subir la información a la página web, los encargados de control interno, que de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Transparencia están obligados a velar por el cumplimiento de las normas de transparencia activa, y toda otra persona que dentro del procedimiento sancionatorio se estime que ha incumplido injustificadamente las normas sobre transparencia activa. Finalmente, señalar que el Consejo para la Transparencia cuenta con la Unidad de Promoción y Clientes, unidad técnica especializada en la resolución de consultas relativas al derecho de acceso a información. Para ello, ustedes pueden comunicarse telefónicamente al número 2495-2000 o al correo electrónico contacto@consejotransparencia.cl. Por tanto, cualquier duda que exista respecto de la presentación o respecto de alguno de los ítems que fueron tratados el día de hoy, pueden ser remitidos por estos canales de contacto.